buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a La Buena Educación. En esta primera parte del programa comenzamos con la sección Escuela de Familias. En esta sección de Escuela de Familia, en el día de hoy, hablaremos de un tema bastante importante y peliagudo. Hablaremos del acoso escolar con una experta y un experto en el tema, que tengo el placer de tener en plató a Patricia Betanzos, subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando. Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y a Luis Ayala, trabajador social de la Asociación Márgenes y Vínculos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Buenas tardes. Encantada. Bueno, acoso escolar, un tema bastante complicado, pero que hay que tratar. Vamos a comenzar con la Asociación Márgenes y Vínculos. Me gustaría que nos comentaras a qué se dedica vuestra asociación. Bueno, Márgenes y Vínculos es una fundación que nace, en resumen, ¿no? Nace en el campo de Gibraltar. Y bueno, se ha ido extendiendo un poco tanto a nivel provincial como a regional y ya luego en toda España. Y la base del trabajo es la defensa de los derechos de los niños y de las niñas y del trabajo con las familias, ¿no? Tenéis una relación importante desde vuestra fundación con el acoso escolar. Sí, nosotros intentamos, al ser un equipo de prevención de maltrato, todo lo que trabajamos, todo lo que enfocamos es desde el punto de vista preventivo. Entonces nosotros no trabajamos directamente con casos que se estén dando, sino que nos adelantamos y trabajamos en talleres para la mejora de la convivencia en el aula desde la educación emocional, ¿no? Y trabajamos con los menores desde 5 años hasta la secundaria, ¿no? Con distintos talleres en los que vamos un poco trabajando con ellos a través de dinámicas, de juegos y demás, vamos buscando un poco esa estrategia de fomentar la mejora de la convivencia en ese espacio. Digamos que hacéis una labor de prevención y Patricia, en su caso, subinspectora, cuando llega ya el caso a vosotros, es un caso ya fuerte, ¿no? Sí, bueno, no siempre. Puede ya llegar a nosotros conllevando ya una posición de delito, pero la Policía Nacional también tiene un apartado que es el equipo de prevención nuestro, ¿no? Que se encarga, el de participación ciudadana se llama, que se encarga pues prácticamente de lo mismo que está comentando Luis, que es de ir a dar a todos los centros que lo soliciten charlas orientativas y donde se les da a los críos unos matices sobre qué deben hacer y qué no deben hacer ante esta clase de situaciones. Y sobre Tenemos todo, las dos. hacer campañas como la que vamos a ver a continuación.
Pues acabamos de ver pues un spot de la Policía Nacional pues de prevención, bueno, mostrando básicamente qué es el acoso escolar, que una de las cosas que se suele hacer es lo que acabáis de ver, ¿no? Ese vacío al pequeño o a la pequeña. Dentro de la palabra acoso escolar, ¿qué es exactamente el acoso escolar? ¿Qué quiere decir? Para que las familias nos entiendan. Y una pelea, por ejemplo, en el patio, ¿es acoso escolar? Cuéntanos. Claro, eso es lo que estábamos comentando un poco, ¿no? De Reco, ¿no? Que tenemos también que diferenciar un poco por no generar alarma también en las familias, ¿no? Una pelea puntual que se pueda dar en el patio, independientemente de la edad que tengan con los chicos, lógicamente no es bullying, es una situación que se ha dado. De todas maneras, cada caso tiene un recorrido. A veces también pasa que hay un menor que llega a un centro nuevo, tiene una pelea o lo que sea, y ahí piensa el centro, no, esto no es bullying porque esto solo se ha dado, pero tenemos que también tener presente cuál es el historial del menor, porque muchos desgraciadamente vienen de otros centros saliendo de ahí, porque al final no se trabaja con el acosador y hace finalmente que sea el acosado o la acosada la que salga del centro y tenga que ir a otro sitio, ¿no? ¿Y eso qué os parece a vosotros? Bueno, pues eso, a nosotros nos parece que algo está fallando dentro del sistema y dentro de la administración. Comentábamos también, los protocolos están para que se cumplan, la familia tiene que exigir que esos protocolos se cumplan, porque los centros saben cuáles son, y bueno, a nosotros, por ejemplo, lo que hemos trabajado nos consta que los centros están trabajando en ello, pero la familia tiene que exigir que eso se cumpla, porque eso existe. Patricia, ¿cuál es el papel del Cuerpo Nacional de Policía relacionado con el acoso escolar en los centros educativos? ¿Cuál es vuestro papel con este problema? Bueno, nuestro papel, como te comentaba antes, tiene una doble vertiente. La vertiente de prevención, que se lleva a cabo por un grupo especializado que habla en los centros para que todo esto de alguna forma se evite. Y luego está la vertiente más fea, que ya intervenimos cuando el bullying o el acoso escolar se ha dado y ha tomado ya los matices de delito. ¿Cuándo pasa a ser delito? Cuando la agresión física, verbal o psicológica entre escolares se produce de manera continuada. Claro. Ahí es cuando entramos ante lo que el Código Penal establece como acoso escolar. Nosotros intervenimos, procuramos que, como bien dice Luis, quien primero haya iniciado todo protocolo y todo procedimiento sea el centro escolar, y si no ha surgido de ahí la solución, pues entonces tenemos que intervenir nosotros si cumple estos requisitos que hemos dicho, de acoso escolar conforme al Código Penal. Todo esto se investiga, se toma declaración a ambas partes y todo se remite a la Fiscalía de Menores, que a su vez cuenta con un equipo de profesionales que son los que de alguna forma, a nivel orientadores, psicólogos y bueno, toda una clase de profesionales que están encaminados a que el menor no vuelva a recaer en esta clase de delito, ni el acosador ni el acosado. Claro, porque en este gravísimo problema, ¿cómo podemos interpretar que un niño o una niña está recibiendo o sufriendo acoso escolar? Bueno, tenemos también que... Señales, ¿no? Pauta. Claro, tenemos que... nosotros también trabajamos mucho cuando trabajamos con la familia, en que la familia se muestre disponible, ¿no? A veces nosotros nos llega de que, digo nosotros como padres, ¿no? Ya no como profesionales, de que, bueno, que a mi hijo le puede pasar algo, ¿no? Porque no está igual que siempre, ¿no? Y tampoco porque nos quedemos con un indicador, ¿no? Que hay algo de aislamiento o que ha pegado un bajón en las notas, ¿no? Ya lógicamente ahí puede haber un trasfondo de que algo está pasando, pero a lo mejor necesariamente está pasando algo en la escuela, a lo mejor está pasando algo en casa, que puede haber una separación por parte de los padres, puede haber cualquier conflicto, ahora también con el COVID, que también ha habido las familias que han estado mucho tiempo juntas y no sabían convivir, y ha habido también algunos bajones ahí. Nosotros podemos analizar una serie de indicadores, pero un indicador solo no significa que haya acoso. Ahí no tenemos que estar, pero las familias tienen que estar disponibles, ¿no? Nosotros a veces notamos también que los padres, que esto ya quizás es otro tema, ¿no? Pero que quieren ser muy colegas de sus hijos, ¿no?
y realmente los están dejando huérfanos. Los hijos cuando tienen una situación así de crisis y necesitan una persona protectora, alguien al que yo acudir cuando tengo un problema, no necesito tener ese colega en casa, ¿no? El colega ya lo tengo fuera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar un poco, cubrirnos, pulir el cobre, ¿no? Y no es fácil, ¿no? De que nuestros hijos sientan que nosotros estamos ahí para cuando nos puedan necesitar, ¿no? Son casos complicados, ¿no? Porque hay señales que cuesta verlas, también madres y padres en su vida diaria, el estrés del trabajo, pues claro, pero hay que estar atentos, ¿eh? Padres y madres tenemos que, bueno, tienen que estar atentos porque hay señales que alertan, ¿no? Esa desgana, ese no quiero ir al colegio, ¿no? ¿Por qué existen, Patricia, acosadores? ¿Son los malos de la historia? ¿Quiénes son las víctimas en estos casos? Porque claro... Acosadores y acosados han existido toda la vida. Siempre, lo hemos comentado antes, siempre ha estado el gafa, el oreja, siempre a nivel escolar los críos son malvados muchas veces por naturaleza en esa clase de relaciones sociales, ¿no? Y encima hoy en día nos enfrentamos a unas redes sociales en las que queremos estar en el trending topic de que yo sea el que más estoy en las redes sociales, el que más seguidores tengo, me quiero encontrar dentro de mi grupo de amigos perfectamente integrado, todo eso a costa de lo que sea. Hay algunos críos que la frustración no la tienen bien asumida, no tienen bien aceptado que unas veces se gana y unas veces se pierde, y la única forma de sentirse importantes es ridiculizando, humillando, desmereciendo al compañero que tiene al lado. Y provocándole un dolor inefable. Exactamente, porque además no solo es un daño que se hace a la víctima, que puede ser en ocasiones irreparable, que lo lleve para el resto de su vida, pero es que el acosador no puede olvidar que en algún momento se pueden tornar las cosas y ser él el acosado. Porque mientras que tú tienes la supremacía, perfecto, pero puede haber un momento en el que seas tú el acosado. Y hay que darle las herramientas a los críos para que sepan defenderse y no tengan que recurrir a tener que ridiculizar a nadie para sentirme yo bien o integrado o superior. Todos tenemos un lugar en esta vida y solo tenemos que aceptarlo y en eso entramos las familias. Claro, y en este lugar en el mundo donde estas situaciones de acoso pues se producen, ¿no? Hay un dolor, como decíamos, a veces inefable, que puede llegar a situaciones muy límites. Claro, las personas que lo ven, que son cómplices, también hay que darles a ellos un toquecito. ¿Cómo ha hecho Risto Mejide en este vídeo? A veces no es tanto lo que uno hace o deja de hacer. A veces es lo que ves y lo que permites que ocurra. Si ves a alguien que hace algo que no está bien, que no te dé vergüenza decirlo, dilo. Porque si no lo dices, tú serás cómplice de la situación. Di no al acoso escolar. Pues más claro agua, ¿no? También las personas que, por cierto, buen vídeo realizado por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, que son testigos y testigos mudos. Y son consentidores también de una situación que hace bueno, pues que puede llevar a cabo dolor en una persona, pues que, bueno, que se queden tan pancho. Sabemos que es difícil porque cada niño o cada niña es diferente, pero ¿qué aconsejaríais a la familia que nos están viendo? ¿Cómo tendrían ellos que actuar? Pues para que nos cuenten lo que les está pasando, para que se comuniquen, porque claro, en una situación así no es fácil llegar a casa, mamá, papá, me están haciendo bullying. Claro, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Hay que facilitar también el espacio para que se pueda dar esa comunicación, incluso no solamente en casa, sino, bueno, lo que veíamos en el vídeo, ¿no? De contarlo tampoco es fácil, ¿no? Hay que buscar también la fórmula de encontrar ese espacio también en clase, ¿vale? Porque tenemos que facilitar, a veces los propios profesores se quejan de que no tienen un espacio en su propio currículum, en su propio día a día, para tener con los chicos y las chicas un espacio para poder comentar cómo está la clase, de testar
un poco el ambiente. Pues en las casas pasa igual, tenemos que fomentar esos espacios que a veces creemos que, lo que tú decías antes, con las prisas, con el día a día es complicado, pero que también están para ello, ¿no? Al final, en mi casa es donde yo me siento seguro, donde donde llego y donde tal, y también incluso fomentar la comunicación con el propio centro. En muchos casos esto se da en secundaria y las familias se van desactivando de los centros escolares a medida que sus hijos van creciendo. Y hay una etapa compleja, como bien sabe Patricia, que es primero, segundo de la ESO, que es donde más falta hacen que las familias estén presentes, porque son cursos muy disruptivos, porque hay mucho cambio, vienen de otros centros, se juntan mucho y son cursos difíciles, ¿no? Y ahí es donde tenemos que instar a que la familia tenga mucha comunicación con el centro, tutoría, seguimiento, ¿no? Porque las tutorías siguen existiendo y sigue habiendo un control de ese día a día, ¿no? Patricia, ¿es un problema tan generalizado como podemos ver a veces en los medios de comunicación, los informativos, ¿no? Bueno, que se llega, cuando sale ya una noticia de estos informativos es porque ya ha llegado la policía, ya ha habido un delito. ¿Es solucionable? ¿En qué caso es solucionable con una mediación? Bueno, primero, tan generalizado no es. Vale. No es algo, Vale. no es algo Nos tranquiliza. no es algo que esté sucediendo a esos niveles que hemos comentado de que lleguen a nivel de delito, no es tan generalizado. La mayoría, a Dios gracias, se soluciona mediante mediación, mediante el centro, mediante orientadores, mediante profesionales como Luis, como en los centros que están todos los profesionales para esto, que son los que intentan que se llegue a una solución acorde a la edad de los críos, que no podemos olvidar que muchos de ellos son inimputables, que es que ni a nivel penal podemos intervenir con ellos, salvo que fuera un delito mucho mayor, ¿no? Entonces, se tiene que intervenir en esos momentos porque por prevenir y porque es el mayor interés del menor el que siempre buscamos, que la vía penal sea la última a la que se recurra, que sea la que ya nos queda ya como último recurso, claro, porque todo lo anterior no ha servido, no ha funcionado y no podemos llegar a ninguna solución. Pero no es tan generalizado, se soluciona por vías de mediación, de consenso, de tratamientos psicológicos, de grupo, la escuela, centros especializados. Sí, los alumnos mediadores, que hacen una labor importante. Un papel muy importante, ¿eh? Sí, muchísimo. ¿Qué podríamos decir brevemente, ¿no? Aunque vamos a seguir, tenemos tiempo todavía para seguir analizando? ¿Qué les recomendaríais a las familias desde vuestras perspectivas? Pues familias que sospechen que sus hijos o sus hijas estén tristemente recibiendo acoso, bueno, bullying, acoso escolar. Bueno, lo principal es que lo que hablábamos antes también, que se genere en la casa ese espacio, que se pueda comentar y darle cobertura, o sea, proteger. En la medida de lo que puedo, protejo. ¿Cómo protejo? Actuando. Voy al centro, exijo hablar con sus tutores, intentar con la dirección del centro para manejar intentar tener control de esa situación. Y lo que decíamos al principio, los protocolos existen y nosotros como familia debemos de exigir que esos protocolos se cumplan, ¿no? Porque luego hay una revisión de los casos, porque se va viendo el seguimiento para ver en qué punto están. Y evidentemente, como decía Patricia, dependiendo de la gravedad, pues tiene un recorrido o tiene otro. Pero hay que rendir cuentas, hay que pedirle al centro que nos devuelva en qué punto está, porque el centro tiene que activar ese protocolo, tiene que mandar una información a inspección y demás, pero eso tiene que venir de vuelta para ver en qué punto está, ¿no? O sea, que no se trata de generar, como decíamos antes también, una alarma, no, pero claro, por supuesto que no. Las familias tienen que saber, y además están todos sus derechos, los padres, cuando tenemos un problema queremos una solución ya. Pero hay problemas y situaciones que no tienen una solución de ya. Pero sí puedo ver de que en pocos días se han tomado cartas en el asunto y se están dando pasos, ¿no?, para una posible solución. Y eso es lo que le exigimos a los centros, que saben los protocolos y que den esos pasos, ¿no?, que me hagan ver que se está haciendo cosas con respecto a... ¿Consideráis que los centros tienen las herramientas necesarias como para actuar? ¿Actúan? ¿Cómo, desde vuestra experiencia? Tienen las herramientas, pero no siempre actúan. ¿Y por qué?
Pues porque no podemos olvidar tampoco que muchas veces los centros tienen una perspectiva de que quieren un poco salvaguardar su reputación como centro, ¿no? Como que en su centro nunca ocurre nada, que todos los menores son perfectamente, están integrados perfectamente en la comunidad educativa, que no hay ningún problema. Y de alguna forma también yo creo que es un poco el miedo. Muchos centros mandan directamente a comisaría a los padres a denunciar. Cuando un alumno le ha dado un tirón de oreja a otro o lo ha tirado al suelo de manera, pues lo que decía Luis, ocasional, puntual. Porque de manera ocasional un enfrentamiento, un pequeño enfrentamiento, no es acoso, escolar. Claro, yo creo de todas maneras también, un poco por los centros, una cosa es a nivel de centro, luego está la persona en particular que está trabajando en un aula varias horas con un menor, ¿no? Sobre todo en primaria, en secundaria es distinto porque hay más entra y sale. Nosotros lo que sí nos llega de los centros y también lo que percibimos, que lo comentábamos, es que tienen pocos espacios dentro de la adaptación curricular que tiene cada clase para abordar temas del funcionamiento de la clase. Y no pueden sacrificar muchas horas de las que ya tienen, ¿no? Nosotros lo que intentamos un poco con esto es que las tutorías tengan contenido. Incluso a veces luchamos con los centros, no le ponga tutoría un viernes a las 2 de la tarde, pónsela en otra hora que estén ellos más receptivos para que puedan abordar pues su día a día, cómo se encuentran. La educación emocional no se trabaja directamente en los centros, se trabaja por la voluntad de los propios centros de poder trabajarla o de manera, como decimos los técnicos y las técnicos, de manera transversal. Pero no hay una asignatura de trabajar la educación emocional. Lo que nos llaman a nosotros es porque tienen un interés en que se pueda hacer y tienen que buscar a alguien de fuera. Eso también que me dice que falta formación, falta sensibilización en este campo. Las campañas que se hacen virales y demás, eso tiene un buen apoyo porque al final tiene mucho seguimiento. Pero al final lo que estamos buscando es que la persona que convive con mi hijo en el día a día en la escuela o en el instituto tenga una visión profesional que a lo mejor les falta, pero porque les falta quizás formación en ese campo. Los padres y las madres, los niños y niñas que sufren acoso, ¿se sienten solos? ¿Los aíslan de alguna manera? Hay ocasiones en las que sí. Yo tengo que decir también que hay muchos centros que son ellos los que han promovido el que se investiguen casos de acoso y de otro tipo de delitos que han detectado. Ajá. Es muy bien lo que dice Luis. Luego el equipo profesional que hay en cada centro influye muchísimo en eso porque son sus guardadores legales dentro del centro. Son ellos los responsables de esos menores. Y a la hora de esta clase de situaciones sí que un poco se pueden sentir aislados porque el resto de familias a lo mejor no entiende la situación por la que está pasando, piensan que son exagerados. Claro, es que suele pasar, de hecho he visto varios casos, por eso os lo pregunto, vosotros que sois especialistas. Claro, falta empatía también. Ahí está, de otros padres y madres que dicen, bueno, tampoco es para tanto, mi niño dice que nadie le ha dicho nada. Si hay un sufrimiento y si hay una persona... No sé, es que... Esto es una reflexión quizá mucho más grande, Macarena, que es el tipo de sociedad que vivimos nos hace ser muy individualistas. Sí. Al final estamos fomentando, como decía Risto Mejide, ¿no? Los que están observando, ¿no? Claro, es que a los que están observando también tengo que facilitarle el espacio para que lo puedan comunicar y que me lo digan de una manera que yo pueda. Pero al final lo que trabajamos también con ellos nosotros de manera preventiva es en esa parte, ¿no? Si me pasara a mí, ¿yo cómo me sentiría? Claro, es que nos las falta familias un poco queremos de que con nuestros hijos, claro, con nuestros hijos las familias queremos que con nuestros hijos se actúe de manera muy rápida. Pero a lo mejor estoy viendo yo en mis propias narices qué está pasando con mi vecino de al lado o con el niño y yo no hago nada, no participo de esa. Claro, y una perspectiva no está bien visto. No, y hay que trabajar eso. Claro, de los chicos lo de ser chivato no está bien visto. Entonces eso es lo que de alguna forma las consecuencias de que yo entre con el líder y qué va a pasar conmigo, la represalia. Pero es que es muy curioso porque pasan todos los órdenes de la vida. De la vida. Estamos hablando en los trabajos, en las empresas. Siempre pasa igual, es lo mismo. Entonces es tan importante la empatía, es tan importante ser valientes. Eso es. Y plantarse ante una situación de acoso, ya sea en el trabajo, en la escuela. Uno no puede quedarse de manos cruzadas. Y después no es por ser buenista, pero esa persona que acosa, ese chico, esa chica,
evidentemente tiene un problema, también hay que tratar, Sí. ¿no? Porque no es una actitud normal. Si tú eres un niño o niña que, bueno, tiene cierta... Vamos a, bueno, llamar normal, no quiero entrar en eso, pero algo pasa, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en Márgenes y Vínculos tenemos otras compañeras que trabajan en un equipo que es de menores que ejercen violencia, ¿no? Y están especializadas las compañeras en trabajar con estos perfiles. Puede ser de violencia sexual o cualquier tipo de violencia, porque evidentemente tiene que venir derivado, motivado por alguna consecuencia. Claro, tiene que haber algo. Salvo que lo acompañe algún tipo de trastorno, algún tipo de cosa ya más específica de salud mental o lo que sea, pero eso viene acompañado de algo, esa disrupción viene de algo y ahí hay que indagar, pues evidentemente también son menores, a nivel preventivo hay que mirar ahí que se está mirando, pero al fin y al cabo, ¿verdad? Es otra vía. Claro. En la segunda parte del programa vamos a tratar el suicidio, la muerte por suicidio de jóvenes, que desgraciadamente es la principal muerte de causa externa. A veces el acoso escolar, llevada a sus últimas consecuencias, ha llegado a derivar en muerte por suicidio. ¿Qué podríamos hacer para intentar paliar, para intentar ayudar a niños y niñas, a padres y madres, a no llegar nunca a algo así, ni siquiera a que te vean a ti, Patricia? ¿Qué podemos decirle a estas personas que nos están viendo? Es que es muy complicado, es que esto va desde la educación, desde que nacen los críos, lo que viven en casa, lo que viven en el entorno, lo que le transmiten sus amistades. Hay momentos en los que el núcleo de amigos es el más importante en su vida y en base a ellos se mueve todo su universo y es complicado y hay que darle herramientas para que sean personas fuertes, para que sepan defenderse ante las adversidades, que sean claros con ellos, con lo que quieren aceptar y con lo que no, y que en caso de que no quieran que algo les esté pasando, que lo comuniquen, que lo cuenten, que vean, como bien dice Luis, a sus padres como personas cercanas, que están al alcance de su mano para contarle lo que les sucede sin sentirse a su vez machacado por decir cómo has permitido, cómo... es algo que va desde la educación, desde bien pequeño. Ellos traen el disco duro vacío. Hay que ir llenándoselo poquito a poco de conocimientos y de nociones y herramientas que cuando sean mayores les sirva para esto, para defenderse. Y no hay que defenderse a lo mejor ni con un guantazo ni con una agresión física, simplemente con palabras firmes y claras: déjame tranquilo, esto no lo hagas, lo voy a decir a quien se lo tenga que decir y no permitirlo. Y eso hay que hacerlo extensivo desde bien pequeño y que los padres se den cuenta. Luis. Mira, hay una reflexión casi a modo de final, ¿no? de lo que estamos hablando. Una compañera nuestra que siempre nos ha comentado, ¿no? Que desde chicos nos han dicho que tenemos que portarnos bien. Y es una cosa, hoy lo he repetido, lo repito mucho, pero porque creo que es una reflexión muy importante. A veces en ese me porto bien está incluido no saltes, no digas nada, cállate, tú dejas las cosas pasar que ya... Y claro, con eso, quién sabe la de situaciones que hemos promovido sin querer los padres y las madres, de que nuestros hijos no denunciaran algo injusto, que no comunicaran algo que les está pasando, por el hecho de me porto bien, yo soy bueno, yo no digo nada. Y al contrario, tenemos que fomentar... yo tengo una niña de 5 años, y yo le digo muchas veces, digo, gorda, tú en el cole, si algo no te gusta, dile a la seño que no te gusta. Díselo con respeto, pero comunícaselo, no te lo quedes dentro. Y claro, al final, a veces también en casa del herrero, cuchara de palo, pero también la pobre se come más de lo que hacemos un poco por trabajo, ¿no? Pero es verdad, tenemos que fomentar que los niños y las niñas comuniquen las cosas, que lo digan. Que portarse bien no significa que yo esté callado y que conmigo no salten y que le toque al de al lado. O sea, se trata de ser justo, de decir las cosas, de poder buscar ese espacio y que los adultos, tanto los profesores, los padres en el domicilio, incluso hasta el grupo de iguales, que también se ha hablado aquí algo, ¿no? Que fomentemos esos espacios para que ellos puedan comunicar cómo se sienten y ahí quizás le estamos dando pistas al padre, le estamos dando pistas al tutor, le estamos dando pistas al que supervisa en el patio si algo está pasando y yo no me doy cuenta, ¿no? Que no es ser chivato. Que no es ser chivato, porque a lo mejor lo que estoy contando ahora le salva la vida a un compañero. Le salva la vida. Y es le salva la vida. prescindible Justo. esa comunicación. Justo, justo. Bueno,
Patricia Betanzo, subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando, Luis Ayala, trabajador social, Márgenes y Vínculos. Ha sido un verdadero placer tenerles en esta escuela de familia, esta sección que nos parece tan importante. Muchísimas gracias. A ti. A vosotros, para lo que queráis. Bueno, pues nosotros vamos a